que ya está listo. En esta ocasión, vía Zoom, agradecemos, si lo tenemos ya por este medio, y gracias a la tecnología, Víctor Reynoso, quien es politólogo de la Universidad de las Américas Puebla, para hacer este balance de estos 3 años de gobierno, porque hubo de todo, en la nota de color, desde luego, los temas que se han reiterado cada día, pero qué gusto saludarte, Víctor, buenas tardes. Creo que estás muteado y no te escuchamos. No lo escuchamos. ¿Sí? No, ¿está muteado él o es el...? No se me escuchan. Ahí ya. Ahora sí, ya. ¿Ya me pueden escuchar? Gracias, buenas tardes. Este balance de los 3 años, igualmente, ¿cómo es? ¿Cuál es tu perspectiva y dónde pondrías el acento de esto que vimos hoy en la mañana como un gran resumen? Mira, pues el acento podría ponerse con una pregunta. ¿Qué expectativas tendría López Obrador y su equipo, sus simpatizantes, hace 3 años sobre este momento? Digamos, si les hubiéramos preguntado en septiembre de 2018, ¿cómo creen que estaría el país en septiembre de 2021? Yo creo que ellos plantearían un escenario totalmente distinto al que tenemos. De acuerdo. En puntos muy concretos, por ejemplo, primer punto, seguridad, combate a la pobreza. Tenemos más pobres ahora, tenemos más mexicanos en pobreza extrema. Por supuesto, se atravesó la pandemia, es un factor que hay que considerar, pero la expectativa creo que estaría muy por encima de la realidad que tenemos. El crecimiento de la economía, había propuesto un crecimiento promedio del 4%, estamos con una economía que ha decrecido. Seguridad pública, propuso resolver el problema en 6 meses, el problema está lejos, muy lejos de ser resuelto. Entonces, de acuerdo a esta perspectiva, porque hay muchas perspectivas, ¿verdad? Pero de acuerdo a la perspectiva, ¿qué expectativas tendría el propio López Obrador, su equipo de gobierno, sus simpatizantes? Creo que el balance no es muy positivo, más bien al contrario. El factor que hay que considerar, como comentaba, es la pandemia, ¿verdad? Pero aún así creo que el escenario es este, ¿no? Estamos muy lejos de los propósitos del actual gobierno cuando fue electo. Víctor Reynoso, este reacomodo que se dio en esta última semana previa, los días previos al 1 de septiembre, hoy, la salida de Olga Sánchez Cordero, que ya estaba más que anunciada, pero finalmente se da, pero la reincorpora, regresa al Senado porque ella era senadora con licencia, pero la ponen como presidenta de la mesa directiva, donde desplaza prácticamente a Ricardo Monreal como el interlocutor con Palacio Nacional y la Cámara Alta, y la salida abrupta de Julio Scherer Ibarra como poderosísimo secretario de Gobernación, y el arribo de otro tabasqueño a la posición más codiciada que en Gobernación, que es Adán Augusto López, que deja el gobierno de Tabasco, y le retornan las facultades que las llevaba el consejero Julio Scherer. ¿Esto qué nos dice, Víctor Reynoso? Que Andrés Manuel López Obrador va con todo para cerrar filas rumbo a su sucesión, porque está visto que ya si en 3 años no logró los cambios, las expectativas que él tenía, va a ser difícil que en este segundo trienio las logre consolidar, porque ya entra de lleno otros factores, don Víctor. Bueno, son varios factores los que hay que considerar, sin duda. Uno muy claro creo que hay grillas internas. Ningún presidente controla su gabinete. Hay conflictos internos, hay visiones distintas. La salida poco anterior de la Secretaría de la Función Pública fue muy clara en ese sentido, ¿verdad? Sí. Había ahí un conflicto interno de intereses por la gubernatura de Guerrero y bueno, decidió López Obrador a favor de un grupo en contra del otro. Igual lo de Julio Scherer, lo de Olga Sánchez Cordero, también puede verse en parte como esta situación de que dentro de cualquier equipo de gobierno hay conflictos, vulgo, grillas, y eso desgasta mucho al presidente. Sí podemos ver estos cambios como un intento del presidente de, como tú dices, de controlar mejor a su equipo, de perfilarse con más fuerzas para sus 3 últimos años. De ahí que ponga la Secretaría de Gobernación a un político que tiene pues solamente una característica visible. Bueno, tiene experiencia, sin duda, pero su característica más visible, su única característica clara ante la opinión pública, es que es muy cercano a López Obrador. Su amigo entrañable, como lo definió el propio López Obrador. ¿Cómo, perdón? Amigo entrañable.
Así definió López Obrador a Adán Augusto. Sí, bueno, quizá la trayectoria de Adán Augusto sea más adecuada para ser secretario de Gobernación, fue gobernador, fue senador, que la trayectoria en la Suprema Corte, por más brillante que sea. No sé si ser ministro de la Suprema Corte sea una buena preparación para ser secretario de Gobernación. Pero también preocupa, no sé ustedes, pero a mí se me preocupa cuando un presidente, un político pide que le toquen esta canción, Los Caminos de la Vida, cuando empieza a hablar del 2024, cuando piensa en su casa en Palenque, pues como que ya se quiere ir, ¿no? Como que ya dobló las manos ante su compromiso. Creo que el presidente está en eso. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, más que cerrar fuerte, armar un equipo de trabajo con mayor lealtad, yo creo que lo que está pensando el presidente y la actitud de su rostro que bien describías al principio, va en ese sentido. Él ya quisiera irse a su rancho, a su finca en Palenque. No decimos el nombre. El nombre todos conocemos. Que la chingada. Bueno, así se llama su finca. Sí, así le llama. Allá en Chiapas. Sí, Arturo. Gracias, doctor. Pues, si pudiéramos destacar puntos positivos dentro del informe que haya resaltado y que estén en concordancia, en su consideración, ¿cuáles serían? Sin duda, el incremento en la recaudación pública. Creo que hay un déficit en el presupuesto público, un déficit en los ingresos del Estado mexicano. Cualquier comparación con cualquier país de América Latina prácticamente nos dice, es un país, es un gobierno, es un Estado muy malo para cobrar impuestos. Este incremento, para que el Estado tenga más recursos, otra cosa es cómo se gastan esos recursos, pero bueno, el incremento en la recaudación pública sin duda es un punto a favor. El combate a la facturación espuria, delincuencial, creo que también es un punto a favor. Creo que esos son grandes logros de este gobierno que no hay que minimizar. Claro. Ahora bien, él, sabemos que fiel a su estilo, pues no perdió un momento de hacer sarcasmo, de tener ese cerrar las frases un poco, pues yo no digo si cínica o sarcásticamente, pero tuvo una frase donde habla de las 5 cifras importantes donde está rompiendo récord, que se sigue adjudicando un tema de remesas que no le corresponde, claro, que no es algo que se le deba agradecer, sino al contrario. Y dice, están como para decir a los 4 vientos estos datos que da, a los tecnócratas liberales tengan para que aprendan, y con eso prácticamente cierra después de entrar a decir que si la salud se lo permite y el creador y todo. Esto sigue y es un gran mensaje pues para aquellos que dicen que no han querido entender que él está haciendo las cosas bien. Bueno, es un sarcasmo que yo creo que se puede revertir contra él. Está dándoles lecciones de neoliberalismo a los neoliberales. Está dándoles lecciones de tecnocracia a los tecnócratas. Es uno de los textos de Carlos Ursúa, recién que renunció como secretario de Hacienda, decía, bueno, vamos a ver qué es el presidente habla contra el neoliberalismo. Vamos a ver qué es el neoliberalismo y a partir de esta definición y de sus dimensiones, vamos a ver qué tan neoliberal es el presidente. Y lo que concluía Ursúa, el presidente es muy neoliberal. Prácticamente de estos 5 datos, 4 de ellos son de los objetivos neoliberales, son de los objetivos tecnocráticos. Entonces, que un crítico del neoliberalismo, como el presidente, les diga a los neoliberales, estoy haciendo las cosas como ustedes las harían, pues hay algún sarcasmo, pero también un autosarcasmo. Es bastante neoliberal el gobierno actual. Le preocupan muchísimo los indicadores macroeconómicos, el tipo de cambio, la inversión extranjera, en fin. Eso creo que puede ser un autogol en cierto sentido. Yo digo, creo que hace muy bien en preocuparse por eso. Sin duda hace muy bien. En lo que no hace muy bien es en tener un discurso antineoliberal que no corresponde a su práctica. Claro, y como dicen, claro, dicen por ahí Perdón, lo de las remesas, pues ya se ha dicho mucho, no es para presumir. Nuestro país no les da oportunidades de trabajo a gentes, tienen que emigrar. Esa emigración genera remesas. Eso no es para presumir, es más bien para lamentar. Y podríamos decir
que una de las grandes bendiciones de nuestro país, de México, Así es. la vecindad con Estados Unidos. Claro. Si destacamos las remesas como algo muy positivo y si destacamos el Tratado de América del Norte, bueno, pues bendito México, lejos de Dios, pero cerca de Estados Unidos. Cerca del que paga. Contrariamente también al discurso presidencial y al discurso de sus simpatizantes. Él, ya, para cerrar esta colaboración, él también decía, más o menos al final, que con lo que ha hecho la Cuarta Transformación, que se está construyendo y no se ha consolidado, hay muchas cosas que han hecho y que es imposible revertir porque hoy están en la Constitución. Sí, ya está en la ley. Como por ejemplo el tema del apoyo a los adultos mayores, Sí, fue sí, algo sí. que se... Y ahí Los sí hay programas que sociales. reconocerlo, ¿eh? El tema del apoyo a los adultos mayores yo creo que sí es algo que hay que reconocer o que Él al lo trae menos yo desde el pienso. gobierno de la Ciudad de México. Él lo echó a andar allí. Sí, cuando pero fue- les descontaban a los trabajadores Así es, del pero- gobierno para pero darles a los ese fue uno de adultos sus plus en el gobierno del Distrito Federal. Digamos que sería lo que habría que destacar, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, pues los pruebas y los datos ahí están y hablan por sí solos. Sin duda esos apoyos son positivos. Yo creo que no pueden ser el centro de una política social. La política social, ese es un complemento de la política Así social, es, pero creo así que la es. política social es la generación de empleos, de buenos empleos, de gente que pueda acceder al seguro social. Así es. Salud, Si vemos educación. realmente el apoyo a adultos mayores es una cantidad mínima, que es mucho más que nada, pero es mucho mejor que alguien pueda tener una trayectoria profesional en su vida y se pueda retirar con una pensión del seguro social, del ISSSTE, en fin. Pero sí son aspectos positivos, diría yo, no suficientes. Adultos mayores, becas a estudiantes, hay que ver que también funcionan. Jóvenes construyendo el futuro, hay que evaluar que Claro. también están funcionando. Pero en principio son buenos objetivos, sin duda. Pues que quizás se diluyen y se pierden un poco con todo esto que se tiene como bandera del combate a la corrupción. Dice, creamos el instituto para devolverle al pueblo lo robado y se le olvida el escándalo del saqueo que hubo a este Ahí instituto mismo. por temas de Ahí corrupción. mismo. Y sus dos hermanos Y eso recibiendo es las bolsas con Lo dinero. lo que ha hecho este instituto, ¿no? Por supuesto. O la organización de un sorteo para un avión que no les han entregado el dinero a los conocemos, ¿no? hospitales, por Conocemos ejemplo. prácticamente todo. Todo. Dónde está el avión, si se vendió, si no se vendió. El si dinero ya que se entregó, recaudó. El dinero que se haya entregado. Y lo que se está pagando. En fin, poco transparente y con poca credibilidad, diría yo, que es el gran resumen de cómo llega a lo que son estos 3 primeros años y contando ya hacia el 2024. Víctor Reynoso, gracias por compartir con nosotros estos comentarios, esta perspectiva que tú tienes como politólogo de la Universidad de las Américas Puebla. Te mandamos un gran abrazo. Gracias. Igualmente, Vicky, gracias a todos.